tu mejor conexión. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Alison Estefanía García Aguilera y de Gaby Lorenzo, transmitiendo como todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de SMTV. Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Saluden. Se quedaron... Buenos días. Se quedaron así como... Un poquito de arreglos. ¿Cómo están allá en casita? Esperando que se encuentren muy bien acompañándonos un viernes más aquí con otro nuevo tema. ¿Cómo están ustedes? Mis amores, muy buenos días, ¿cómo están? Y siempre que es viernes, la verdad, ya hoy ya me siento con la alegría, con la energía, pero el día de hoy vamos a compartir con ustedes el súper temazo de cómo lastimamos a nuestros hijos. Quiero creer que la mayoría de padres hemos lastimado a nuestros hijos, pero no con un dolo específico de querer lastimarlos, ¿no? Ahora sí que como muchos de nosotros, quiero creerlo, ¿verdad? No con la intención, así es que quédate aquí para descubrirlo. Que también se vale ser el hijo e identificar cómo nos lastimaron, ¿no? Sí, claro, y eso es importante y es algo que tenemos que hacer a través de la vida, identificar eso y poderlo resolver, poderlo sanar. Sí, porque hay muchas personas que se quedan con eso para toda la vida y no salen de ahí. Pero bueno, sí, pues vamos a hablar de ese tema. Es un tema realmente interesante que a todos nos pasó y a todos nos pasa. Casi sin excepción, de alguna forma salimos lastimados de esa infancia. Sí, y para cada quien es diferente y que entonces tenemos que estar atentos a esto que decía, poderlo sanar, porque de verdad esto nos marca para toda la vida. Pero bueno, antes de entrar a platicar este tema, vamos a compartir el saludo que todos los días... Oye, pero también antes del saludo, por favor, compártenos las redes sociales, Fanny, y los números para que se comuniquen con nosotros. Sí, allá en casita, acuérdense que estamos en todas las redes sociales como Efraín Romo, también nos encuentran como RBG Psicología, acuérdense que tenemos también canal de YouTube y perfil en TikTok.
que también para que nos vayan ahí Sí. a checar. Y les comparto los números que van a salir ahorita ahí en pantalla. Es al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Esos números se pueden contactar con nosotros, ya sea para agendar o mandarnos ahí un mensajito acerca del tema del día de hoy o de algún otro tema. Muy bien. Ahí. Excelente. Bueno, pues ahí están primero los datos de contacto para que ya nos empiecen por ahí a escribir, a comunicarse, a preguntar. Recuerden que todo lo que ustedes quieran preguntarnos, comentarnos, compartirnos, dudas, preguntas, así, comentarios, puntos de vista, objeciones, sugerencias, todo es bien recibido. Y si por ahí están pidiendo nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre algo, también con todo gusto lo vamos a hacer. El saludo del día de hoy, que dice así: hola amigos, amigas, buenísimo y bendecido día para todos. Ante la duda, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi caso? Esa es una buena estrategia, porque todos en algún momento en la vida estamos en alguna situación que no sabemos qué hacer, ¿sí? Y sobre todo que, incluso en aspectos prácticos, pragmáticos, pero también mucho en aspectos éticos o morales, y que decimos que está bien, que está mal. Y sobre todo para quienes creemos en Jesús, quienes seguimos un poco esta idea, el darnos cuenta qué haría. Eso te ayuda luego incluso a controlar tu enojo, tu estado de ánimo. Es decir, a ver, seguro que él no llegaría a dar unas cachetadas, ¿no? O sea, se pararía y cómo lo haría, pero, etcétera. Es una buena guía como para preguntarnos, porque nos sirve de buena referencia para cómo hacer bien las cosas. No sé, explico. ¿Lo haría o no lo haría exactamente así como yo me lo imagino? Respondo, quién sabe, pero a mí me sirve para moderarme un poco, ¿no? O sea, así que ahí se los dejo, se los recomiendo como una buena estrategia para saber qué hacer en cada caso. La frase poderosa de hoy dice así: los mentirosos, las mentirosas, más que engañarte a ti, sin darse cuenta, lo que quieren es engañar a su mente, ¿sí? Ellos se la quieren creer, ¿sí? Ellos contra ellos mismos. Son ellos contra ellos mismos, no se dan cuenta de eso, y por eso lo pongo sin darse cuenta. Creen que te están engañando, pero en realidad ellos son los que se están buscando engañarse y creerse algo que sí, sustentar su mentira, su engaño, etcétera. Y es bien interesante porque si te das cuenta de eso, no caes tan fácilmente en sus redes, ¿no? La reflexión del día de hoy dice así: ¿alguna vez has pensado que el origen o significado de la palabra saludar, esta significa desear salud? Cuando saludamos a alguien, le estamos deseando salud. Haz que tu saludo sea algo generoso, desinteresado y noble. Deséalo con todo tu corazón. Te saludo, es decirte, te deseo salud. Creo que nunca lo había pensado, ¿eh? Y esta es una palabra tan común y que de uso diario. Yo sí lo pensé porque yo hice la imagen. Bueno, porque, ok, pero hasta ahí. Sí Pero de verdad, y lo que siempre he dicho, tenemos que saber qué estamos diciendo y saber que cuando saludo es eso, ¿sí? Estoy deseando que tenga salud, ¿sí? Y entonces por eso digo, hazlo de verdad de buenas, ¿sí? Que sea de manera generosa, desinteresada. Con gusto, ¿no? Con gusto, Buenos sí. días, Oli. Desea que de verdad el otro o la otra tengan salud. Claro. Ese es el. Les deseamos mucha salud. Mucha salud, muchos saludos. Claro. Y de ahí viene. Muy bien, pues ahora sí que vamos a empezar a platicar de esto, de cómo lastimamos a nuestros hijos. Les decía que de verdad todos de alguna manera salimos lastimados, y dijiste muy bien hace rato lo que decías. No es que nuestros padres realmente hayan querido lastimarnos, el hecho es que no nos damos cuenta también ahora como padres, quienes somos padres, no nos damos cuenta de qué manera lo estamos lastimando. Oye, pero ¿en qué momento pasa que si existiera como un papá que no te lastima en algo? Yo creo que no lo hay, porque todos somos imperfectos, todos nacimos sin saberlo. Dicen por ahí que no hay un manual para la vida y tampoco hay un manual para ser padres, y pues vamos aprendiendo en el camino, lo cual también tiene su sentido y es bien interesante, ese aprender a ser padres, ese aprender a vivir la vida, ¿no? Porque para cada quien también su vida, o incluso el ser padres es diferente. O sea, aunque parezca lo mismo, para cada quien es diferente. Oye, Efra, inclusive ahorita que comentó Fanny, puedo ver que esto también se puede tomar de dos sentidos. Porque yo como mamá
pues yo sí me preocupo del cómo yo estoy lastimando a mi hijo, porque sé que hay acciones que a lo mejor uno puede hacer que no son tan buenas, Sí. pero a su misma vez, como dice ella, cómo me lastimaron mis padres, ¿no? O sea, de ambas partes. Y fíjate, y esto me pasaba en los talleres del niño interior que daba. El taller estaba dirigido a las personas que asistían, por supuesto, pudieran sanar estas heridas de la infancia. Y resultaba que al entrar en este proceso e ir sanando, primero identificando sus heridas y después de ahí sanándolas, esto les servía a la vez como un entrenamiento, como una capacitación para ahora poder ser padres. Y no hacer lo mismo, Sí, ¿no? porque No yo creo que replicarlo. también hasta cierto punto se vuelve frustrante, no sé, en la posición, ustedes que sí son papás, porque dices, o estás intentando hacerlo mejor y haces todos los días lo mejor para que no pase lo mismo que uno pasa, ¿no? Pero sin querer o sin El problema es que si no me doy cuenta de Ajá. qué manera me lastimaron a mí, yo tampoco me doy cuenta de qué manera le estoy Que lastimando. a mi hijo. lastimo. Porque acuérdense Sí. que todos esos patrones de la infancia tendemos a repetirlos en la Sí, adultez. claro. Sí, y estos patrones, una de las características es que son inconscientes. No es algo que yo esté planeando hacer. Simplemente funciona así en automático, lo repito yo de manera automática. Como ellos lo Y repitieron. digo que muchas veces oí yo estas frases ahí en los talleres de hombres y mujeres que decían, chin, estoy siendo mi mamá, estoy Sí. siendo mi papá, y yo siempre dije que no iba a repetir lo mismo. Sí, de buena intención decimos que no vamos a repetir los mismos errores, y sin embargo, inconscientemente caemos en lo mismo. Incluso, y se los demostré muchas veces, hasta las mismas palabras, las mismas posturas, lo mismo Sí. que hacía mi mamá, ahí estoy haciendo. ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta de lo que sentimos, nos da coraje, ¿no? Se siente uno Sí. frustrado, impotencia. No, si yo dije que no lo iba a hacer, ahí está. Entonces, por eso es importante darnos cuenta de esto, de qué manera lastimamos a nuestros hijos. Y todo esto, incluso, insisto, tiene que ver con esos patrones, con esos aprendizajes de la infancia, y es bien común cómo vamos pasando de generación en generación lo mismo. Y entonces, por ejemplo, por decir una cosa, me recuerdo un paciente, hombre, él ya, un señor ya de cierta edad, bastante mayorcito, que incluso cuando nos estaba platicando, lloraba con un dolor, ¿sí? De la forma en que su papá lo había educado. Sí, y son esas creencias que tenía su papá de que esa era la manera de educar, ¿sí? ¿Por qué? Y él lo entendía, en ese momento lo entendía, pues que a su papá también así lo habían educado, su papá aprendió que esa era la manera y lo repetía con él, y era algo muy, muy cruel que me decía, pues que prácticamente diario este señor, que ya les había platicado este caso, de todo lo corregía. Él trabajaba en el campo, lo mandaba al campo, y para el señor todo salía mal, todo estaba mal hecho, todo, y siempre diario lo castigaba, y su manera de castigarlo era con unos alambres de púas que trenzaba, ¿sí? Que los trenzaba, y con ese le daba diario siempre, ¿sí? Y dice él que le dolía muchísimo, y ya le tenía un temor, así un terror al papá, y así fue creciendo. Él, por lo que entiendo y lo que me platicaba, ya no repitió eso, sí, porque él desde muy pronto, muy joven, se dio cuenta que tenía que sanar eso. Se metió mucho a este rollo de identificar las heridas, de sanarlas, etcétera. Sin embargo, en el fondo no le hace nada, y cuando lo platicaba lloraba, como un niño, así no sé, de la frustración. Fíjate, ya no era el dolor del golpe, ya era el dolor que le dejaba el recuerdo de aquello, de qué manera lo educó su papá, y que obviamente, y en este caso, un papá que educa de esa manera, que cree que esa es la forma, ¿sí? Era un hombre que no le mostraba ni le daba de ninguna manera amor de otra forma. Esa era su forma de dar amor, pero qué forma tan fea de dar amor. Ahí es donde nos equivocamos, porque normalmente los papás creemos que hacemos eso, que hacemos con los hijos por amor, porque los amamos, porque los queremos, sin darnos cuenta que con eso los podemos estar lastimando mucho. Sí, y como en este caso el señor dice, nunca recibí una palabra, un abrazo, ¿sí? Ese era su amor. Y él decía, y en su momento, cuando ya más grande el señor, que iba a morir el papá, le explicaba que todo eso que hizo es porque lo quería, y que quería que fuera un buen hombre, y que aprendiera, y que, pues qué fea manera de aprender, ¿no? Y te digo, y todavía yo creo que este señor ya
pegado cerca de los 60 años, 50 y tantos, y todavía le dolía tanto y lo lloraba como un niño, porque incluso ese niño que está lastimado en cualquier etapa, en cualquier etapa de la vida, en cualquier edad, va a salir y vuelve a llorar como lo lloraba cuando era Oye, niño. Efra, y por ejemplo, ¿esto sería una justificación del papá o sería algo más bien un mecanismo más inconsciente? Yo creo que las dos cosas. Por un lado, ¿qué es una creencia? ¿Sí? Hay que entender primero. ¿Sí? Y son creencias, ¿sí? Creencias que adoptamos o que adaptamos a nosotros. Y una creencia es dar por cierto algo, ¿sí? Algo que aprendemos, sea verdad o no. ¿Sí? Pero yo aprendo cierta cosa y la tomo como verdad. Y para mí esa es una creencia que aplico a mi vida, ¿sí? Sin darme cuenta que puede estar equivocada, y así hay muchas creencias en la vida, y todos estoy seguro que tenemos creencias que no son ciertas, pero es mi creencia y yo lo creo, lo vivo, ¿sí? Oye, Entonces, y estas creencias se pueden modificar, pero no me lo dices regresando del primer corte comercial. Esto es Tiempo Compartido. INTC, tu mejor conexión. Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide. Mis amores, ya estamos de regreso. Y bueno, estamos hablando acerca de las creencias y así, pero Fanny tenía una preguntita. ¿Cuál era? Que nos mencionaba sobre estas creencias. porque esas creencias son, digamos, que lo que da la base de esos patrones que repetimos, ¿sí? Y que son la base también de la manera tanto en que nos educaron como nosotros educamos a nuestros hijos, ¿no? Sí, o sea, creer que esto está bien, ¿no? Creer que si te golpeo te estoy corrigiendo y es porque te amo. Y es por así, tu ¿no? bien, ¿sí? Ajá. Entonces, porque tú me decías, es solo una justificación, como una defensa, ¿sí? O hay algo más atrás. Decía, bueno, primero está basado en una creencia que incluso también normalmente y usualmente no somos conscientes de Pero nuestras creencias. ¿podríamos modificarlas? Claro, si lo hago consciente. Ok. Si las concientizo y la identifico, y vamos, y atiendo a la verdad, esto que creo es verdad, si lo pongo en juicio y hago un discernimiento y me doy cuenta que, si me doy cuenta que aquello no es verdad, puedo corregirlo, puedo decidir cambiarlo, ¿sí? Y si según mi discernimiento sí es verdad, entonces puedo reafirmar esa creencia y decir, estoy haciendo lo correcto. Sí, porque aparte, por ejemplo, muchos papás, cuando ella el hijo te confronta, pues muchos papás sí son de, pues es lo que había, ¿no? Y fue lo que pude darte. Y fue lo Que es lo mismo, y esto lo hemos dicho otras veces, sí es cierto, y por ejemplo parte del proceso del perdón y del sanar estas heridas es entender eso, que mis padres hicieron conmigo lo que pudieron, Sí. con lo que sabían, con lo que tenían, ¿sí? Con los recursos en todo
sentido. Que a mí me sirvió, por ejemplo, puedo decir desde mi perspectiva, en terapia me sirvió mucho o sea, entender que no fue lo que pudieron darme, sin embargo también dejarles su responsabilidad, porque al final del día ellos eran los Es que no se trata exactamente de justificarlo, sino de entender pues que fue lo que pudieron, lo que sabían a partir de esas creencias, a partir de sus aprendizajes, de sus conocimientos, de su propia experiencia de vida, etcétera, fue lo que me pudieron dar. Pero que el papá lo use para decir, bueno, ni modo, te aguantas, pues fue lo que había. Sí. Eso ya es justificación. Sí. Ya no es asumir mi responsabilidad, es decir, me estoy defendiendo. Y en lugar de darme cuenta de algo que hice y asumir mi responsabilidad, decir, oye, tienes razón, discúlpame, en esta parte creo que me pasé. ¿Sí? No, te aguantas. Oye, ¿crees que sea necesario que que los papás tengan que articular esa parte de perdóname, o también sirve crear como esas o sea, dinámicas? yo creo que es más fácil, creo que desde nuestro ego, incluso no solo los padres, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, esperamos que venga a pedirnos perdón, porque eso nos facilita, o nos podría facilitar el perdonar, ¿sí? Ok, siempre pues sí, pero nuestro ego no nos deja tan fácil, ¿sí? Entonces, a lo mejor si mi padre viene y me pide perdón, sea por su propia sanación. Ajá, Sí, claro. Sí, me explico. Pero yo no necesito que mi padre me pida perdón para poderlo perdonar. Yo puedo perdonar desde mí, para mi propia sanación. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando en algunas que hablábamos del tema del perdón, yo decía, es que el perdón se da a muchos niveles. Y lo primero es una instancia psicológica en donde el perdón es algo muy egoísta. ¿Sí? Es mi sanación y yo lo hago por mi sanación, no por ti, por mí. Y así, entonces, un primer nivel para perdonar es hacerlo por mí, por mi salud, porque yo quiero estar bien. Tú no me importas tanto, pero yo sí me importo y entonces quiero estar bien. Ya a otros niveles, entonces sí el perdón lo hago por ti, ya no por mí, pero ya de manera no egoísta, incluso a un nivel más sublime, etcétera. Pero no puedo hacerlo si primero no estoy bien yo. Por eso primero tiene que ser a nivel egoísta, así psicológicamente hablando. Yo quiero estar bien, quiero estar en paz, quiero tener salud mental, emocional, y para de verdad poderte perdonar. Pero si el primero no lo sano acá, no lo voy a poder sanar allá. Pero también puede darse el caso que la persona o el papá en ese caso no quiera decir el perdón aunque el hijo lo pida, ¿no? Fíjate, podría ser por varias razones. Porque de verdad no creo. ¿Sí? Como nunca tuve intención de hacerte daño, y hay papás que dicen, yo no te creo que estés tan dañado, ¿por qué? Ahí está la distorsión, ¿no? Sí, De que ajá. no, ¿cómo crees? Y Exacto. no saliste tan mal. Alguien que a lo mejor nunca revisó sus creencias y no se dio cuenta que su creencia no era equivocada, estaba errónea, pues va a seguir, como dicen en México, montado en su macho, que yo hice lo que tenía que hacer. Oye, Efra, y realmente, por ejemplo, esta situación confrontativa para uno de papás sí es incómodo. Yo que he trabajado con adolescentes, al papá sí le conflictúa mucho. Pero te conflictúa desde el ego, ¿sí? Claro. Porque yo quiero defender que estoy haciendo lo correcto, que hice lo correcto, y si me abro un poco con humildad, decir, bueno, primero, pues soy humano, cometo errores, yo no sabía ser papá, lo he estado aprendiendo y no dudo que metí la pata por ahí. ¿Sí? Y que sí, vine a lastimar a mi hijo, y que yo no lo quería lastimar, eso me queda claro. Sí, pero sí lo lastimé, entonces puedo asumir eso y decir, ¿sabes qué? Y aquí es cuando luego les digo que hay que usar estas palabras. ¿Qué voy a hacer? ¿A pedir perdón o a pedir disculpas? ¿No? Sí, claro. Y decir, a ver, discúlpame, yo no quería hacer eso, ¿sí? Yo no te quería lastimar. Y no te pido esa grande perdón porque no soy culpable de eso. Yo no tenía la intención de dañarte, pero sí me doy cuenta que lo hice y entonces por eso pido que me disculpes. Eso es quítame la culpa, porque no lo hice con esa intención. Pero esto no quita mi responsabilidad de decir, sí, es cierto, tienes razón. ¿Qué creen que yo tengo ahí una dinámica con mi papá? Ya lo voy a balconear. Perdóname, papi, pero sí es cierto. Es que cuando mi papá se llega así a equivocar en algo o algo así y le demostramos que se equivocó, yo es así como le digo, ya ves, ahora discúlpate conmigo, pídeme perdón. Y mi papá no lo hace, no es
no lo hace en ninguna circunstancia porque le cuesta, pero yo ya percaté eso, yo ya no me lo tomo personal. E incluso a mi papá le digo, ya pídeme perdón, o sea, lo sigo molestando, pero de juego, y él es como, ya, Alison, déjame en paz. Que fíjate, normalmente lo vamos a hacer todos porque nuestro ego, acuérdate que una de las estrategias del ego es que tiene miedo al ridículo, a quedar mal, y entonces si me estás señalando algo, me siento avergonzado, y eso el ego se va a defender. O atacado. ¿Y cómo hacer? Que entonces tomamos una actitud soberbia, orgullosa, y porque te voy a pedir perdón. Sí. Yo te hice, así me dice. Pero por otro lado, y yo insisto mucho en esta parte de la semántica, de las palabras, de decir, a ver, no puedes pedir que te pidan perdón de algo que no tienes que perdonar. No puedes perdonar a alguien o algo si no hay culpa. Sí. ¿Sí? Así por de entrada, por definición, no puedes perdonar a algo o a alguien si no hay culpa de nada. ¿Sí? Ahí no cabe el perdón. Una disculpa, sí, pero el perdón como... Entonces yo no puedo pedir porque también hay que tener cuidado, porque es que cuando usamos, por ejemplo, pídeme perdón de esa manera tan desvalorada, tan sin sentido, pierde sentido y pierde valor la palabra. Sí, y hay que darle su valor a esta palabra del perdón. Es algo fuerte, es algo poderoso, pero que hay que usarlo cuando se necesita realmente aplicarle perdón. De ahí en fuera, te disculpo, te excuso, no pasó nada, algo que no, ¿sí? Pero que no amerita, ¿sí? Por decirlo. Pero y sí se vale también cuando realmente sí hay una culpa, cuando hay un dolo, cuando hay una intención, incluso decir, oye, es que necesito que me pidas perdón. Te quiero perdonar, pero necesito que tú lo reconozcas. Porque para poder perdonar se requiere de eso, del reconocimiento, del remordimiento, que en todo caso sería del arrepentimiento, y de la intención de resarcir el daño. Son partes del proceso del perdón, si no, no se puede perdonar uno en ambos sentidos. Pero si el otro no puede reconocer, que aquí es donde yo digo, a ver, aunque tú no me pidas perdón, yo te puedo perdonar, ¿sí? Pero lo hago por mí. Sí, claro. Sí, lo hago por mí porque yo quiero estar en paz, contigo, mira, ¿sí? Una forma de establecer relaciones que se dé el perdón, que se reconozca el daño, diga, sabes que tienes, sí es cierto, perdóname, sí, me di cuenta que te iba a dañar y dije, va, ¿sí? Pero ya me arrepentí, porque se vale, dicen por ahí un dicho mexicano, los arrepentidos están en el cielo o algo así, dicen, ¿no? ¿Sí? Porque sí, se vale arrepentirse, o sea, no está mal, de hecho es necesario arrepentirnos para después poder pasar ya a esta otra etapa. Oye, Fray, justo por ejemplo, ya ahorita en estas épocas, muchas cosas que anteriormente se supone que no dañaban y así, ahorita ya están muy presentes. Por ejemplo, esta cuestión como del peso, que antes en casa eras el gordis, eras el no sé qué, o el flaco, así, ahorita te das cuenta que sí daña mucho la percepción de muchos chavos. Fíjate, yo creo que este tema del que estamos hablando, de qué manera dañamos a nuestros hijos, es un tema muy amplio, porque hay muchas formas de dañar a los hijos. Ahorita yo les platicaba al inicio el caso de este señor que el papá lo educaba con alambres de púas, ¿sí? Obviamente, y como en este caso que era algo recurrente así, pues esos golpes sí marcan, sí, porque además, y de verdad este señor traía hasta cicatrices de estos golpes. Digo, a lo mejor hoy en día poco vemos ese tipo de casos, espero, que no se den mucho, ¿sí? Pero ¿a qué papá no se le ocurrió de repente darle una nalgada al hijo? ¿Sí? Que incluso en algunos ámbitos se considera que es bueno, que es correcto darle una nalgada a tiempo. Sí, al niño, hasta en la Biblia viene, ¿sí? De que corrige a tu hijo a tiempo antes de que esto sea tarde. Y se habla de una nalgada, a veces, aunque hoy la posición más universal es que no es con la violencia, que vamos, habría que definir si darle una nalgada, un correctivo a un hijo, es violencia. Violencia es la del señor que daba yo el ejemplo al principio, esa sí es violencia, ¿sí? Y yo conozco muchos casos de violencia, donde dices, esto definitivamente es violencia. Otro caso donde le dio una nalgada, ¿eso es violencia? Digo, es agresivo, me queda claro, y lo ideal es que no. Pero a veces los niños, por ejemplo, sí se ponen en un plan de encaprichamiento que no hay poder humano que los pueda volver a poner en sus cabales. Y a veces una buena nalgada, Aguas, porque aquí estás con la experta, A ver, No. ¿Qué dices de sus métodos, Fanny? Insisto, no es el sistema educar a nalgadas.
pero cuando el chico ya está saliéndose de... Es que siento que una cosa es de diario darle estando Sí, educar a partir de, ¿sí? Y otra cosa es un correctivo a tiempo, ¿sí? Que sería diferente. Una cosa sí. Y ahora sí hay quien nunca en la vida. Si se puede evitar hacerlo, está perfecto. Mientras tanto, ¿Qué? porque a veces incluso las palabras son las que más te lastiman. Es a donde iba yo ahorita, presente. A veces más que el golpe y más que la nalgada son las palabras. Y yo creo que a todos nos pasó, yo recuerdo desde la primaria, secundaria, como entre chicos, chicas, sí, nos compartíamos eso, que nos dolía más cuando nos regañaban y las palabras que usaban los papás que la nalgada que nos habían dado. Sí, y eso es cierto, y hasta la fecha eso sigue siendo una verdad. Las palabras duelen más que los golpes, ¿sí? Y porque además estas palabras lo más seguro es que sí sean recurrentes. Sí, sea la forma en que me están educando y lo que están metiendo en mi cabeza, y eso es lo que más me lastima. Y aquí la idea es esta. Todavía a la fecha, y a pesar con todos los avances que tenemos en todas las áreas científicas, ¿sí? Muchos adultos, muchos papás no se dan cuenta que los niños, que los adolescentes, pues al igual que los adultos, también luchan con toda una variedad de sentimientos y de emociones en el día a día. ¿Sí? Los niños también tienen emociones, también tienen sentimientos, también sienten, también piensan, también quieren, también desean. Y hay muchos adultos que no toman en cuenta esto de los niños, como que porque son niños y se tienen que aguas, ¿no? O sea, y porque el niño también incluso a su nivel, día a día también se enfrenta con una serie de situaciones, ¿sí? Que llevan carga emocional fuerte. Los adultos nos quejamos y qué difícil es ser adulto y enfrentar todas las realidades del día, y los niños también tienen su propia... Porque también yo me he dado cuenta y he identificado con mis pacientitos que hay papás que hacen como querer todo lo contrario que hicieron sus papás para con ellos, y no sé, si tu papá no te reconocía tus logros, tú los reconoces, pero arrebasas esa parte te vas del otro extremo al otro extremo, o sea, y arrebasas esa parte de reconocer sus logros demasiado, que el niño ahora ya se cree superior que los demás. Que eso hemos logrado hoy, ¿no? Decir de que ahora los niños regañan a los papás, los papás les tienen miedo a los niños. Sí, aguas con los niños, ¿eh? Sí, ¿no? Oigan, pero yo la verdad sí quisiera volver a ser chiquita, la verdad es bien bonito. Pero bueno, nos vamos a un corte rapidito, mis amores, y regresamos. INTC, tu mejor conexión. ¿Te gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Chicos, pues regresamos siendo las 10:33 a este programa Tiempo Compartido, que se pone bueno. Ahí detrás de cámaras también las anécdotas nos sí, impulsan. Compártanos anécdotas, a ver de cuándo les dieron ahí un ¿Con qué se lo sonaban? Fíjate, mi mamá
también no era así de pegar, aunque tendía más como a dar manazos. Ella, por ejemplo, siempre tuvo la idea, esa creencia de que un manazo, un trago así, nunca era en la cabeza, ¿sí? O sea, ella en la cabeza nunca, ¿sí? Y me acuerdo que me pegaba por aquí en el hombro o en la mano, pero ese miedo que le daba a pegar, y me acuerdo que me agarraba la mano y nomás me la aventaba así con su mano, o sea, porque en realidad no me... Te hizo falta una buena. Sí. Mira que sí, mira que sí. Y aún así me daba miedo, pero no, la verdad es que nunca, un buen golpe de mamá nunca recibía ese tipo de cosillas así, o me hacía así. Oye, Efra, ¿y qué pasa con los niños que ahorita sí les dan una nalgada y no me dolió? Es que es eso, Desafían que más, ¿no? es esta parte que dice ahorita, duelen más las palabras que los golpes. Sí, o sea, y hay niños que son resistentes a eso, o que incluso toman eso para desquitarse. Desafiarte. Sí, para desafiarte. O te chantajean, ¿no? También. Bueno, que ese es otro estilo, porque también los niños en general son chantajistas, saben hasta dónde y te saben manipular. Sí. Ay, es que yo me acuerdo de eso y me acuerdo cuando mi mamá sí nos daba nuestros estate quietos, pero mi mamá era como de, te doy, pero al rato se me pasa el coraje y voy, me acerco contigo y te hago cariñitos. Entonces ya sentía, yo ya sabía que eso venía, ya era como mis etapas, ajá. La ambivalencia, Ajá. ¿no? Ya me sonaron, pero al rato me dicen sana, sana, colita de rana. y a veces hasta lo provocamos para eso. Cuando adultos, por ejemplo, hay personas, ya les había platicado estos casos, en donde les gusta el conflicto, pelear con la pareja para que después venga la reconciliación. ¿Sí? Órale, Porque es bien órale. sabroso, es bien bonito, y que venga y me papache y me traiga flores, pero tengo que provocarlo primero, si no como... Ojito ahí. Primero el pum, Sí, pum, pum. y tiene que ver con esos niños que aprendieron a que después del regaño, después del golpe, ya viene el apapacho y ahora sí, y me van a mostrar cariño. Pero es una manera de llamar la atención. Claro, y digamos, cuando un niño, y es muy inconsciente, de alguna forma hay esa necesidad. Y fíjate, cuando niños, conforme vamos creciendo, el niño no tiene planeado hacer nada así específico, lo va aprendiendo. Y un día hace una cosa, no le funciona, te aseguro que y va a probar otra. Cuando algo le empieza a funcionar, eso es el patrón que va a agarrar y ahí va a repetir. ¿Sí? Por así es muy frecuente con las niñas, con los papás, pues, ¿sí? Las niñas saben cómo hacerle la barba al papá. Sí. ¿Sí? Y cómo lograr que el papá les compre una cosa. Y entonces ya saben que así, haciendo la barba y haciéndole cariñitos, el papá, mira, suéltala. A mi Algo mamá le quieres, daba algo coraje quieres. eso. A mi mamá le daba coraje eso porque yo conseguía, dice, bueno, yo no me acuerdo la verdad, que yo conseguía todo lo que yo quería con tan solo hacerle un cariñito a mi Exacto. papá. Y es una estrategia que se crea porque te das cuenta que eso funciona. Y en cambio, por ejemplo, un niño rebelde, y muchas veces rebelde porque se da cuenta que esa manera llama la atención y le ponen la atención. ¿Sí? Aunque sea de esa manera, pero ya estoy teniendo la atención, ya me están viendo. Porque de otra manera se siente así solo, se siente abandonado, ni quien me haga caso. Invisible. Ajá, como invisible, exacto. Pues, ¿sí? Y los niños necesitan ser vistos. ¿Sí? Y vistos de la manera que el niño lo necesita, porque hay que aprender a conocer bien al niño y saber qué necesita el niño. No todos los niños son iguales, comenzando desde con qué temperamento nació, a qué tiende, si es más así como melancólico, depresivo, o es de carácter fuerte, iracundo, y entonces de qué manera lo voy a tratar. Y esto pasa en las familias y en los diferentes hermanos, no todos los hijos son iguales y no todos los tratos igual, cada quien tiene su forma, y todos, independientemente de la forma, necesitan ser vistos. Sí, Oye, porque Fran, sí es cierto. Y supongamos que como mamá o como papá, en algún momento tu hijo se te pone acá medio rebeldín y mira, le Órale. das un manazo o una nalgadita y lo que se deje, pero después tú ya te sientes arrepentido, ya te dio como, te sientes No, el triste. remordimiento. ¿Cómo puedes tú acercarte con tu hijo? Generalmente yo creo que a los papás nos pasa eso, cuando un día que si castigamos a los hijos, después te entra el remordimiento, Sí, porque como y que más sí. cuando no es lo que querías hacer, porque a veces, y esto es una cosa que yo siempre he dicho a los papás, ten cuidado que cuando vas a corregir a tu hijo, no solo te estés Sí. quitando de tu coraje, ¿sí? Que te estés tratando de sacar algo, porque entonces así lo va a recibir el niño, que le quede. Sí, Fíjate, no que tenía sea un tío correctivo. que también no era nada agresivo, al contrario, era muy agradable el tío, está así, pero también se da cuenta que de repente le tenía que dar una nalgada a los hijos, y onda que tenía un chorro, ¿sí? Y entonces lo que él hacía, llamaba al niño o la niña, a ver, que hiciste tal cosa, ¿sí? que bla, 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 lo que haya hecho. Si te voy a tener que castigar, si te voy a dar,
3 nalgadas, siempre es así, te voy a dar 3 nalgadas, porque te tengo que castigar. Y era todavía de eso que, a ver, ponte aquí, ¿sí? Y entonces, a ver, o sea, mira, una por esto, y le explicaba por qué, y ¡paz! Le das una nalgada. Esta otra por esto, ¡paz! Y 3, y daba 3, y ¡paz! Y esto por esto, y que ya no se repita, ¿sí? Ya no quiero volverte a castigar. Y sí, el niño y la niña se paraban llorando, porque pues de alguna forma le da bien, pero nadie, que yo me acuerdo, y hasta me doy cuenta de, porque digo que era un tío con mis primos, nadie se quedó con rencor de esto, ni con resentimiento, de que, no, como que te decían, al contrario, como que lo ven padre que decían, ¿te acuerdas cómo nos castigaba mi papá y que nos decía que hacer? Sí, la otra vez estábamos platicando, Gaby y yo, porque pues actualmente ya los papás sí optan mucho por no recurrir a esto, ¿no? Como que el castigo físico. Entonces, luego sí decimos como es que algunas veces sí las necesitan, pero no tan recurrentes, porque por ejemplo, si yo lo platico así con alguna otra persona de mi generación o así, sí es como, ¿a ti con qué te pegaban? O cosas así. No, y digo, tradicionalmente siempre ha sido así. Ajá. Y ciertamente que nunca lo recomendable es educar a partir del castigo físico. Sin embargo, tal vez, y eso solo en ese caso es necesario de que dé un correctivo de ese tipo. Sí, claro. Que podría ser, pero además tiene que ser en eso, en que no se trate de desquitar tu coraje, tu frustración. Realmente no se trata de un castigo, sino de un correctivo. ¿Sí? O sea, que tenga ese sentido y que incluso al niño o la niña le quede bien claro por qué se está ganando ese correctivo. ¿Sí? Y que entienda que no se trata de que me quiero esquivar contigo o que no te quiero, porque aún dentro del castigo tienes que hacerle saber que le quieres. Sí, sí, lo importante es hacerlo identificar el por qué está siendo castigado. Exacto, y por qué es necesario llegar a eso. Sí, y que no es nada contra ti. Lo que por eso dice luego, a ver, no eres tú, a ti te quiero, a ti te amo, pero tengo que corregir tu conducta, tengo que corregir tu... Que inclusive el mismo niño también se da cuenta, o sea, volvemos a lo mismo, los niños no son tontos, piensan, sienten, saben, ven el ambiente, entonces cuando ya hacen algo, luego hasta la carita de ching, ya le regué, y andan ahí como queriéndose hacer. Sí. Nacemos con eso, el niño desde muy pequeño saben intuitivamente que algo está bien o que no está bien, ¿sí? Saben que algo está mal, ¿sí? Y aunque no lo identifiquen así conscientemente, saben que algo está mal, claro. ¿Sí? Y lo dejan ver, porque el niño solo lo muestra a través de su conducta, ¿sí? El niño no tiene otra manera de mostrarlo, entonces hay que tomar eso en cuenta. Pero ahorita que estamos hablando de educar a los niños, decimos, ok, el castigo físico no es lo recomendable, tal vez ocasionalmente pueda requerirse un correctivo. Aquí lo importante sobre todo son nuestras palabras. A ver, ¿cómo corrijo a mi hijo? ¿Cómo le digo a mi hijo? ¿Cómo le llamo la atención? Etcétera. Decía, primero, no consideres que tu hijo no tiene sentimientos, no tiene emociones, también tiene una carga emocional propia de su edad, pero que también trae sus problemas del día a día. ¿Sí? No creas que porque es niño no tiene problemas, tiene sus propios problemas, sí, claro, a su propio nivel. Pero aparte está la otra, en que nosotros no le damos importancia a las palabras. Y yo insisto mucho en esta palabra, como hace rato que hablábamos del saludar, que decía, se han dado cuenta que cuando saludamos estamos deseando salud. Ah, caray, sí es cierto. Sí. Te da tal conciencia de las cosas. Entonces, tener conciencia de las palabras que uso. ¿Cómo voy a corregir a mi hijo? ¿Con qué palabras? A veces pensamos que decimos lo que nos sale, porque sobre todo cuando estamos enojados, ¿no? Sí, cuando estamos que después nos arrepentimos también, o pensamos que el otro lo va a entender, porque como estaba enojado en este momento, o porque como está, va a entender que, ya ven, ¿no? Ya, dice por ahí un dicho, palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Y ya me dijiste. Que a mí me ha servido mucho en sesión con las mamás, que tomen esta parte, yo les digo, identifica que estás ya hablando desde el estómago, que ya estás enojada, date tu break, respira un poco, dale su break, pero hazle saber que vas a regresar más tarde con él a platicar sobre la situación, y entonces ahí ya pensaste tus palabras, ya estás tranquila, ya tienes la mente más en frío y ya puedes cuidar un poco más. Es muy importante, por ejemplo, hablando de esta formación de los niños, de la educación, desarrollar niños positivos, decíamos, sí, y fíjate, porque todo esto que va pasando al diario y la forma de corregir, la forma de castigar, si fuera el caso, etcétera, es lo que va a formar o hacer el sustento de su autoestima,
¿sí? Del amor propio, de su autoconcepto. Entonces es importante que le decimos, ¿sí? Entonces es necesario tener en cuenta el valor de las palabras, que sé que cada palabra tiene, ser consciente del efecto que va a tener esa palabra en el niño, pero también tener en cuenta no solo la palabra y su significado, sino el tono en que lo digo. El lenguaje, ¿sí? corporal El tono en que lo digo, la actitud que tengo cuando te la digo, ¿sí? Y cómo le estoy haciendo sentir o no amado al niño a pesar de esto que tengo que decir. La reprimendas. ¿sí? Entonces, la comunicación sí está compuesta de todo esto, no solo de la palabra, que es muy importante, pero también de tono, actitud, mi tono, mi expresión corporal, mi cara. Todo. Inclusive, por ejemplo, cuando alguien te pide una disculpa, tú te puedes dar cuenta si es de corazón o no, de que te dicen, ay, pues discúlpame, ¿no? Así, sí, ya. Es que en el tono, o sea, así como que, ay, sí, discúlpame. Sí, ya. No des la lata, ya. Es como nada más la sobadita y listo. Así de ya, mucho cuidado con palabras, frases que usamos. Yo recuerdo que ahí en terapia, con muchos pacientes, como a muchos todavía traen aquí grabados esas frases, esas palabras que les decía papá y mamá. Sí, alguien me decía, pues es que mi mamá siempre, toda la vida me gritaba, sin razón, pero siempre era grito, siempre me gritaba y me hacía saber o me hacía sentir que lo que yo opinara no era importante. Sí. Chicos, pero ¿qué creen? Que nos tenemos que ir a nuestro tercer y último corte comercial, ¿verdad? ¿Ya es el último? Sí, claro. Okay. Nos vamos, Paquito. Para apurarme. Oh, yeah. INTC, tu mejor conexión. Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide. Mis amores, pues ya estamos en la recta final de tu programa Tiempo Compartido. Y bueno, ahorita danos unos tips o algo rápido para que se nos quede todo este chismecillo que llevamos tan bueno. Entonces, chismecillo. Chisme psicológico, por favor. Fíjate, como tips, dices tú, hay que tomar en cuenta presente lo que estamos hablando ahorita así en general. Es decir, el contexto en el que vive el niño es bien importante. Sí. No es, y vamos, y como que quitemos un poco la idea. Digo, por supuesto que no es la forma de educar a partir del castigo físico. Esa es una creencia errónea para quien lo vivió así. Pero que de repente haya un correctivo, tampoco se va a acabar el mundo con eso. ¿Sí? Claro. A veces puede ser necesario. Pero lo que sí afecta más es precisamente ese contexto en el que vive el niño. Uno, y mucho de ese contexto tiene que ver con las palabras, cómo te comunicas con él y qué le dices, cómo lo haces sentir cuando hablas con él, o lo castigas, o lo regañas, o le llamas, lo que sea, cómo haces sentir. Las palabras de verdad nos pueden, lo he dicho siempre, la palabra es poderosa y genera vida, muerte. ¿Sí? Y a veces nos matan emocionalmente. Sí, no, es que con una palabra te hace sentir cucaracha. Y a veces pensamos, y lo que hacía yo al principio,
que como son niños no van a entender, no le van a dar ese significado, ese valor, no saben cómo todo eso se queda ahí. Y en todo están los Ajá. niños también. Entonces, es importante proporcionar un ambiente familiar en donde no haya pleitos, donde no haya gritos, que no haya alcoholismo, que no haya adicciones, un ambiente familiar así, armonioso. Pero esto, fíjate, tiene que ver esto, no solo es lo que pasa con los niños, por ejemplo, un esposo que maltrata a su esposa, que la humilla, que la bla, 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 esto lo están viviendo los niños y eso también les afecta, ¿sí? También les afecta. Uno podría pensar que no, o que ni cuenta se da, porque hay muchas personas que creen que los hijos no se dan cuenta. No, claro que se dan cuenta, y aunque no lo estés haciendo con él, si lo estás haciendo con su mamá, como si lo estuvieras haciendo con él. Sí, entonces, de ahí la importancia de un buen... Y claro, aquí debe haber buena comunicación entre los esposos, entre la pareja, para evitar esto con los niños, ¿sí? Que ni uno ni otro genere esos conflictos, esos pleitos, y menos, fíjate, hay cuántas parejas ahí, hoy lo veo y yo lo he visto mucho en Teropa, que se hablan a partir de groserías, de ofensas, de burlas, que digo, no, tienen que cuidar mucho esa línea del respeto, nunca brinques esta línea, porque después esto se lo estás pasando a tus hijos. Y también, por ejemplo, muchas de estas conversaciones que también son para adultos, porque yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña, en mi casa sí era mi mamá así de, no puedes estar aquí porque son pláticas de adultos. Y ahorita yo ya no veo eso, o sea, veo que el niño está ahí, el niño está escuchando todo, ¿no? Y son cosas que a lo mejor ellos tampoco... Sí. Y de hecho, bueno, no solo las pláticas de adultos, también incluso la programación en la televisión, las películas, etcétera, pues todo eso distorsiona su mentecita. Sí. Su mente no está preparada todavía para procesar eso y obviamente crea otra cosa, distorsiona y realmente... Que actualmente recomiendan mucho como que sea una crianza sin pantalla. Sería pues a quienes nos tocó vivir sin pantallas en la infancia, mira, qué felices somos. De hecho, luego suben hasta video de los niños disfrutando, no sé, ahorita como la lluvia y así, y dicen un niño que está siendo criado sin pantalla. No sé si a ustedes les tocó, pero les tocó salirse a jugar en la lluvia, en el lodo, no era fabuloso andar ahí en la lluvia, en el lodo, y ¿cómo lo disfrutaban? Sí, la verdad es que en estas, bueno, a mí todavía me tocó, no sé si en mi generación sea lo mismo de todos, pero a mí mi papá malabarió y de todo para que yo con lodo en la calle, pelota, todo. Es que me tocó mucho jugar en árboles, en el campo. Sí. Ay, yo sí fui niña tele. Y aquí estoy. No es cierto, no recomendado, pero por ejemplo, yo a lo personal siento que sí no puedes apartarlos totalmente de las pantallas, pero con cierto... Hoy en día no, porque ya es parte de la vida cotidiana. Sí, entonces, uno a veces no puede estar si luego en el celular. Pero sí puede ser dentro de cierta medida, de cierto control. Porque ciertamente, ¿cuántos papás que utilizan las pantallas, los teléfonos, para tener entretener al niño porque no le pueden poner atención, porque para que el niño no se aburra, deja que el niño se aburra, el niño encontrará qué hacer, pero si no lo deja que se aburra y que resuelva su problema, pues sí, se hace adicto a la pantalla. Hagan que usen la imaginación. Exacto, con cajitas de cartón, te seguro, con palitos, no hombre, deja que se aburra y ponle ahí con qué hacer cosas, y vas a ver que las va a hacer. Sí, pero no los dejamos, nos da miedo que es que se va a aburrir, que se aburra, déjalo. A todos nos pasó, ¿sí? Es que en algún momento estás aburrido y ahí es cuando empiezas a pensarle, ¿qué hago? ¿Sí? Y encontrabas qué hacer, siempre se bendito. Entonces, hay que dejar que los niños se enfrenten un poco a esto y resuelvan ellos en la situación, pero no querérselos quitar todo a partir de una pantalla, ¿sí? ¿Qué digo? Yo estoy de acuerdo contigo que hoy en día es difícil no tener una pantalla porque es parte de... Pero también mediar eso. Sí, porque inclusive... En donde sea también otra herramienta. Sí, porque luego inclusive el niño dices, bueno, en la casa no está permitido, pero se sale con el amiguito y todos... Inclusive me ha tocado ver a niños que todos los niños están viendo en solo celular. No, inclusive hay escuelas donde es parte de... sí, ya la tablet, el iPad. Sí. Que creo que ahorita prohibieron los dispositivos. Hay esa tendencia, porque realmente no es algo tan sano. Digo, está bien y qué bueno que los niños hoy en día ya nacen con ese chip para poder manejar todo esto, pero también que sea eso, como parte de una herramienta de trabajo, de aprendizaje, pero no en algo donde se pasen toda la vida pegados a la pantalla. No puede ser. Sí, todo con medida, pues. Exacto. Entonces decía, bueno, lo importante de propiciar un buen ambiente familiar con todo esto, que sin pleitos, sin gritos, sin agresiones, ni físicas, ni verbales, ni psicológicas, porque los niños aprenden eso. Y no solo que lo aprendan,
sino lo que yo sé ahorita. No nos damos cuenta de qué manera eso les queda marcado a Sí, ellos. que yo siempre les digo que tengan cuidado a los papás porque los hijos son unas esponjas con patitas, literal. O sea, ellos lo replican lo que ven en casa y lo que escuchan. Ahora, fíjate, también es muy importante con los niños. Nunca les prometas nada que no vas a cumplir. Súper importante. Y hablando de esto, no hablo solo de lo bueno o de los premios. Hablo también de que si le ofreces un castigo, un correctivo, porque Que lo ¿sí? cumplas. Cúmpleselo, porque esto es parte de su formación, que se dé cuenta que es verdad. Porque si en otra manera lo que se será todo mal, pues te agarran la medida, ni hacen nada, ay, ni pasa nada. ¿Sí? O sea, Sí. no, lo que les prometas, cúmpleselo. ¿Sí? Por un lado o para el otro lado. Bueno ¿sí? y mal. Y menos aún, porque hoy en día también se da mucho, sobornarlos comprándoles cosas Sí. con tal de que saque buenas calificaciones, con tal de que se Si porte te bien, portas con tal de bien, que... te voy a comprar. Ajá, no lo sobornes, deja que ellos y que aprendan que es su responsabilidad y que asuman esa Sí. responsabilidad y que no se va a ganar un premio en especial por cumplir con lo que tienen que cumplir. ¿Ya ¿Sí? viste, papá? A lo mejor por algo especial, por un logro especial, por algo, sí, ¿por qué no? ¿verdad? Sí. Pero en lo que es su deber diario, no. Es que luego los papás quieren remediar que son padres ausentes y mira, te traje esto porque no estuve toda la semana Sí, contigo, pero con eso a veces tratamos de sanar nuestra culpa. Sí. Cuando no hice bien tu atención, cuando no estoy presente, cuando además, o si le maltraté y a lo mejor le di unas nalgadas muy fuertes y ahora me quiero reivindicar, sí, pero no es a partir de soborno, porque finalmente el niño o la niña es lo que aprenden, a estar pidiendo algo a cambio para hacer Sí. las cosas. Sí, y de ahí no aprenden y no aprendemos a sernos responsables de lo De que, lo que nos de toca. nuestra vida y de lo que nos toca hacer en la vida. O Que sea es- que no hay premio. O sea, puede haber premios cuando de verdad se amerite un premio. E insisto que se trata de un logro especial, de algo que significó un reto, de algo que fue... O aunque sí. no sea un logro, ¿saben? También también yo lo he usado porque también he tenido mamás que hacen esta dinámica de si te portas bien te doy algo, ¿no? Y yo le digo, lo puedes modificar, ¿ok? En un día, no todos los días, puedes regalarle algo con un papelito solamente por ser tu hijo, porque es como es. Exacto, pero que también aquello no se vuelve una rutina. Ajá, que no se vuelva ¿sí? rutina, que sea de vez en cuando. Que sea algo que sea significativo y hoy te recuerdo que te quiero mucho, mira. Sí. Ah, qué padre, ¿no? Porque eso es también importante, también lo he escuchado mucho en terapia. Chicos, chicas que se sienten muy contentos, muy felices porque sus papás sí se tomaban el tiempo de escucharlos, de decirles un te quiero, de darles un abrazo, entonces eso es reconfortante. Sí, yo puedo platicar que una vez un día de niños, mi papá, pues yo ya no vivo con él, pero me dejó un pastel en mi casa y me puso feliz día del niño, y yo ya teniendo 20 y tantos años. Y yo lo recuerdo y hasta digo, ay, qué bonito, porque no es de diario, pero es algo lindo. Exacto, hay casos que yo lo hacía, se vale en ciertas ocasiones resaltar este cariño, resaltar el evento, la fecha, etcétera. Sí, no como algo rutinario, como Sí. algo, porque también pierde sentido. Sí, sí, pero sí. que un día me lo recuerdes, sí me gusta. ¿Sí? Yo sé que me quieres, papá, yo sé que pero me gusta que me lo digas de repente, ¿no? Me Sí, gusta claro. escucharlo, me gusta sentirlo. Entonces, tomarnos ese tiempo. Y tan sencillo como para escuchar al hijo, como para platicar con él en sus intereses, en sus gustos, en recordarle que le quieres, en recordarle que te importa, bla, 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 no, o sea, porque hay papás que nunca se dan esa tarea de... Chicos, pues ya es hora de irnos despidiendo porque ya estamos en los últimos minutos para salir al aire. Pues nada, de mi lado, como siempre, un placer estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Esperemos otro tema así de interesante porque nos está dando un montón para platicar. Chicos, Mis amores, pues les mando un besote y bueno, a mí me queda claro que ser papá o mamá es una tarea súper ardua, siempre hay de qué aprender. Recordemos que tampoco pues no somos perfectos ni perfectos, pero siempre podemos seguir mejorando. Les mando un besito y que tengan un excelente fin de. Fíjate, eso de ser papá o mamá va a ser tan pesado o tan ligero como tú lo Sí, quieras. claro. Sí, o sea, Sí. como tú lo quieras y todo depende del amor con que lo hagas.
¿sí? Claro. Y de amor con que lo hagas, porque si lo ves como una carga va a ser pesado. Sí, Y pero si no, definitivamente no es tan fácil, ¿no? Es un reto padre. Sí. pero es que nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Por qué no avisan? Ok, yo de mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, cada uno de ustedes por estar con nosotros, ser nuestros amigos, siempre parte de nuestra vida. Y como siempre me despido mandándoles un abrazo con mucho, mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones. Bye.